Dios. Qué bendición es estar en Cristo. ¿Considera usted una bendición estar en el Señor, hermano? Eso debe de ser causa de gozo permanente para los creyentes, para todos los que amamos a Dios. Hermanos, esta noche vamos a hablar de esas situaciones con las que a veces nos toca lidiar, que no son de nuestro agrado. Y me refiero a los enemigos, que aunque nosotros no los busquemos, siempre van a haber. Esa es una realidad. Los enemigos, aunque nosotros no los busquemos, siempre van a estar ahí. ¿Y por qué van a estar ahí? Porque nosotros tenemos a alguien que es el que se encarga de promover las enemistades, y es Satanás, el diablo, el adversario. Y con él, aunque nosotros no quisimos volvernos enemigos de Satanás. Y no estoy diciendo con esto que me estoy disculpando con el diablo. No, lo que estoy diciendo es que al amar a Dios automáticamente nos convertimos en enemigos de Satanás. Y no es que nos importe, claro, eso no nos interesa. Pero eso implica que todos aquellos a los que Satanás pueda influenciar también nos considerarán de alguna forma como enemigos. Jesús dijo que si a él lo habían odiado, también a sus discípulos los iban a aborrecer. Entonces, solamente por el hecho de ser discípulos de Cristo, seremos aborrecidos. Vea que aunque nosotros no busquemos enemigos, estarán ahí, aparecerán personas que van a intentar hacernos daño, y eso puede provocar en los creyentes diferentes reacciones. Una de ellas puede ser miedo, temor. Cuando uno presiente que alguien quiere hacer daño, uno puede tener el deseo de esconderse, de huir, y eso es normal, es natural. Ya lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Eludir el peligro, por un lado. Pero también puede haber otra reacción, que es también que cuando sentimos que alguien nos aborrece, entonces nosotros podemos aborrecer a esa persona. Podemos caer en el error de hacer lo mismo que él o que ella. Esa es otra posible reacción. Y una tercera reacción podría ser enfrentar las adversidades o nuestros enemigos con valentía, con determinación. No digo aborreciéndolos o oponiéndonos, sino más bien enfrentando la adversidad con valentía, con la fe puesta en el Señor. Entonces de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros ante aquellas personas que nos quieren hacer mal? El Señor, de manera muy precisa, nos dice que no temamos a los que nos quieran matar. ¿Sí? Dice, a los que quieran matarnos, mas el alma no pueden destruir. El Señor dice claramente que no debemos tenerles temor. Ahora, lo que sí debemos ser es ser prudentes y saber cómo y cuándo debemos enfrentar el peligro, y en qué circunstancia o en qué forma nosotros debemos enfrentar el peligro. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir a Isaías capítulo 54, mis queridos hermanos. Vamos a leer los versículos del 15 al 17, por favor. Isaías capítulo 54, versículos del 15 al 17. Estas son las palabras que el Espíritu Santo inspiró al profeta Isaías para dirigir al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que es acerca de la restauración del pueblo de Dios. Eso nos incluye a nosotros también. Dice el versículo 15: si alguno, dice, conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, ¿qué dice el Señor? Delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor. ¿Para qué lo ha creado? Para destruir. Y dice luego el Señor: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Y de dónde vendrá su salvación? Dice, de Jehová. Y su salvación, dice, de mí vendrá, dijo Jehová. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, gracias por estas palabras de ánimo.
Gracias, Señor, por estas palabras que infunden aliento a nuestro espíritu, que nos recuerdan que no estamos solos en este mundo, Señor, que aunque habrán momentos en que parece que los enemigos se multiplican, como el salmista lo describe, Señor, no obstante, tú siempre tienes cuidado de nosotros. Tú siempre estás ahí como un gigante poderoso para cuidarnos, para defendernos, para librarnos de nuestros enemigos, Señor, para asegurarte que no nos suceda nada malo, Señor, o nada que esté fuera de tu voluntad. Dios mío, en esta noche te suplico que hables a tu iglesia. Por aquellos que puedan sentirse atemorizados, amedrentados, Señor, que tú les hagas sentir en esta hora que no están solos, que tú cuidas de ellos, Señor, y nada ni nadie podrá hacerles ningún mal a menos que eso sea tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, hoy nos ponemos delante de ti y oramos que tu Espíritu nos hable, nos instruya, nos edifique, nos consuele. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas tú, mi Dios, bendito sea tu Hijo Jesucristo y bendito sea tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, decimos entonces que en este mundo, por ahí vamos a comenzar, más adelante vamos a ampliar ese pasaje que acabamos de leer, que es el con el que el Señor nos insta a tener, a no tener miedo, a ser valientes y a confiar en que Él tiene cuidado de nuestra vida. Pero vamos a empezar puntualizando que sí, habrá enemigos contra nosotros. Vámonos a Juan 16:13. Ahí veremos las palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos, déjeme ver, es Juan 16:33, ahí hubo un error de dedo con mis hermanos de multimedia, me ayudan, es Juan 16:33, ahí hubo un error a la hora de escribir la cita, es Juan 16:33. Le dijo Jesús a sus discípulos, estas cosas os he hablado, para que en mí, les dice, tengáis paz. Pero les advierte, en el mundo que van a tener aflicción, pero ¿qué les invita? Dice, pero ustedes confíen, porque Cristo ya ha vencido al mundo. Entonces, el Señor nunca dijo, no van a tener problemas. Todo lo contrario, Él nos anticipó que por causa de su nombre, por causa de creer en Él, por causa de amarlo a Él, de servirle a Él, de seguirle a Él, seríamos aborrecidos, sufriríamos aflicción, tendríamos aflicción. Lo que Él sí nos pide es que confiemos en Él. Y por eso dice, les digo estas palabras para que tengan paz. En medio de la tribulación que podamos pasar, de la persecución que podamos sufrir, Él dice, tengan paz, pero tengan paz en mí. Porque eso dice Él, para que en mí tengáis paz. En el Señor usted y yo podemos estar confiados que aunque las cosas alrededor nuestro parezcan difíciles, si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Solamente tenemos que confiar en Él. Otro pasaje también de Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10. El Señor le dijo a sus discípulos acerca de las cosas que sobrevendrían a los creyentes. Mateo 24, 9. Entonces le dice el Señor, os entregarán, hablando de las cosas que sucederían en tiempos futuros, podríamos decir nuestros tiempos. Entonces os entregarán ¿a qué? ¿A qué los iban a entregar a los discípulos? A tribulación. ¿Y qué más les dice? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, les dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, ahí está otra vez el Señor diciéndoles, van a ser perseguidos por causa mía, van a ser aborrecidos y a algunos los van a matar. Entonces, sabemos nosotros que por causa del Señor estamos expuestos a estas cosas. Bendito sea Dios que en nuestro país o en nuestro medio, digamos que no hay una persecución así tan agresiva contra los cristianos. Quizá podría atreverme a decir yo que uno de los casos más emblemáticos de alguien que padeció por causa del Señor, recuerdo que yo recuerde,
hace algunos meses, ya varios meses, salieron noticias de un hermano que se subió a predicar a un autobús y que, según la versión de los testigos, solo por estar predicando a uno de los pasajeros eso le ofendió. Sacó su arma y le disparó solo por estar predicando en el bus, por predicar la palabra de Dios. Entonces, como que sería quizá el ejemplo así más emblemático de nuestro medio, en el que alguien por causa del Señor puso su vida. Pero de ahí por lo demás, aquí no vemos que usted por ser cristiano lo anden buscando para matarlo. Por esa razón no. Y gracias a Dios y bendito Dios por eso. Pero sabemos que hay lugares, hay latitudes en el mundo en el que sí persiguen a los cristianos para matarlos, como es el caso de Siria, el caso de Irak, de Afganistán. Son países en los que hay ¿cómo se llaman estas sectas? Que persiguen a los cristianos para matarlos. Entonces sí existe esa persecución. El Señor lo advirtió: seremos aborrecidos solo por creer en Él. Y que nosotros, ¿qué es lo que no debemos permitir que pase? El Señor dice en el versículo 10, muchos, ¿qué dice que les va a pasar a muchos? ¿Qué quiso decir el Señor con muchos tropezarán? Que esa sería la razón por la que algunos dejarían de seguirlo, por el temor a lo que les pudiera pasar por causa del Señor. Sería motivo de que algunos se detuvieran de seguir al Señor. Eso no nos debe pasar a nosotros, hermano. Eso no le debe pasar a la iglesia. Un verdadero cristiano no va a dejar de seguir al Señor por ningún motivo. Pablo lo dice en la carta a los Romanos y lo veremos más adelante. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, nada nos va a separar del amor de Dios. La persecución, la adversidad, los enemigos que nosotros pudiéramos tener por causa del Señor, no debemos tener temor de ello. Debemos aprender a confiar en el Señor. Luego, vemos nosotros, incluso hay un ejemplo en la Biblia. ¿Qué debo hacer cuando yo me doy cuenta que hay personas que me quieren hacer daño por causa del Señor? ¿Debo huir? ¿Los debo enfrentar? En la Biblia encontramos el caso de un personaje que hizo las dos cosas. Elías sobresale en las escrituras por aquel encuentro que tuvo. Eso fue una especie de un duelo espiritual que Elías tuvo con los profetas de Baal. ¿Recuerda la historia? Los profetas de Baal invocando a Baal, pidiendo un milagro, una señal de su Dios, que consumiera con fuego el holocausto. Y Elías, solamente Elías, de parte de Jehová, invocando a Dios para que Dios se manifestara, para que el pueblo pudiese tener como dijéramos, una evidencia más contundente de quién es el Dios verdadero. Había más profetas de parte de Baal. En aquel tiempo el rey Acab era quien gobernaba, y su mujer, su esposa Jezabel, una mujer perversa, era prácticamente la que controlaba el reino. Como dicen por ahí, el poder detrás del trono. Y Elías se armó de valor, más bien Dios lo llenó de valentía y enfrentó a los profetas. Y conocemos el desenlace de la historia. Los profetas de Baal hicieron una serie de cosas tratando de llamar la atención de su Dios y nunca les contestó, al punto de que Elías hasta se burló de ellos. Les dijo: griten más fuerte, quizás está dormido, o tal vez les dice: está ocupado y no les escucha. Y luego él invocó a Jehová sobre su holocausto, sobre lo que él había sacrificado en un altar, y Dios le respondió con fuego. Entonces vino Elías y arremete contra los profetas de Baal, y dice que un arroyo los decapitó. Oiga esto: Elías decapitó a todos los profetas de Baal, se enfrentó a ellos y los derrotó en un duelo espiritual y luego los mató. A partir de ahí, vea, ahí lo enfrentó, ahí tuvo Elías la valentía de enfrentar a los enemigos de Dios. Pero veamos qué pasó después. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 5, leamos. Primer libro de Reyes 19, del 1 al 5. Acab dio a Jezabel, el rey Acab, como le repito, era el rey de Israel en ese tiempo, dio a Jezabel, su mujer, la noticia de todo lo que Elías había hecho, que había decapitado a los profetas y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, mire lo que pasó a raíz de esto. Envió Jezabel a Elías. ¿Qué le envió? Dice. ¿Y qué le mandó a decir? Así me hagan los dioses. Prácticamente hizo como un juramento ella.
Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno. ¿De quién le dice? ¿Qué le mandó a decir a Elías a esta mujer? Antes de que se cumplan 24 horas yo te he matado, le dijo. Hermano, si alguien le mandara a decir eso a usted, ¿qué haría? Pero es que no era cualquier persona, era la mujer del rey. ¿Ah? ¿Qué cree que era lo que iba a hacer en ese momento? Le iba a decir, anda, búscame a este, tráemelo, y no lo maten, yo lo quiero matar. Dígame, si usted supiera de una amenaza de esa índole sobre su vida, ¿qué haría? Échenme esa vieja. ¿Ah? ¿Qué haría usted? Elías ya se había enfrentado a los profetas, ya los había vencido, los mató. Podríamos decir, Elías se sentía campeón, ganador hasta ese momento. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando Elías recibió esta amenaza, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y ¿qué hizo? Como dice el dicho, más vale aquí corrió que aquí quedó. Sí, y se fue. ¿Para qué se fue? Para salvar su vida. Es extraño, y digo es extraño porque en el momento en que se enfrentó a los profetas también pudieron haberlo matado, y ahí no tuvo miedo, ahí los enfrentó con valentía. Ahí estaba el rey Acab y no le importó, él se enfrentó, los derrotó, los mató. Y luego, cuando esta señora, a saber qué tenía esta señora, acerca de Jezabel no es el tema, pero acerca de Jezabel la Biblia habla mucho. Incluso en el libro de Apocalipsis es mencionada como una de las mujeres más, dijéramos, más malas que menciona la escritura, la Biblia. Tiene un lugar icónico en las escrituras por su maldad, Jezabel. Y entonces Elías se va, escapa para salvar la vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto. Oiga, ¿por dónde se fue? Por el desierto. Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué dice que sentía Elías? Deseaba morirse. Ahora dígame, ¿cuál era la condición emocional de Elías en ese momento? ¿Cómo estaba? Elías estaba deprimido. La verdad, alguien que quiere morirse porque le dicen, lo quieren matar y él quiere morirse. O sea, él dijo, no, antes de que esta mujer me agarre y a saber qué me va a hacer, mejor quítame la vida, Señor. Ahí le dice, mire, y le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Con esto, hermano, no pretendo, más bien el Señor nos ilustra que también nosotros ante la adversidad es normal que sintamos preocupación, angustia, que nos sintamos tristes y desanimados. Elías se sintió así, a pesar que alguien diría, qué valiente el profeta cuando se enfrentó a los otros profetas. Sí, pero luego tuvo ese momento de desánimo, tuvo ese momento de depresión, deseando morirse, y se lo dijo a Dios, se lo pidió, mejor quítame la vida, Señor. Y dice a continuación en el 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, de la depresión, de la tristeza que tenía, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. En esa parte no nos vamos a ampliar, porque luego Dios ministra a Elías. Elías tiene un encuentro con Dios, y Dios le devuelve la confianza, la fe, la valentía a Elías, y continúa su ministerio. Pero el punto es que Elías pasó por un momento de depresión a causa de sus enemigos, que Elías huyó de sus enemigos, a pesar que él sabía que Dios estaba con él, pero él huyó de sus enemigos. Entonces, hermanos, ante esta situación vamos a decir nosotros que no hay un patrón definido de cómo actuar ante esto, porque algunas veces, y oiga esto, algunas veces será necesario huir, pero habrá otras veces en que es necesario enfrentar las situaciones. Y hermano, ¿y cómo saber cuándo se debe huir y cuándo no? Dios le va a decir lo que usted debe de hacer. No podemos decir nosotros, no, hermano, mire, ahorita que viene allá un hombre con la pistola en la mano, vaya a poner el pecho, porque Dios lo va a hacer invencible. No sabemos. Dios sabrá en qué momento y bajo qué circunstancias nosotros tendremos que actuar con valentía y cuándo no.
Algunas veces debemos huir, otras veces debemos enfrentar el peligro. Y eso lo vemos en varios ejemplos. Moisés en alguna ocasión tuvo que huir de Egipto después que mató a un egipcio. ¿Recuerdan eso? Pero luego fue a enfrentar al faraón, ¿sí o no? Entonces hay momentos en los que hay que enfrentar y otros en los que hay que huir. David huyó de Saúl, ¿o no huyó de Saúl? Sí, pero era un valiente guerrero, enfrentó al gigante, a Goliat. Vemos a Jacob igual, que huyó de su hermano Esaú, pero también tuvo el valor para luchar con el ángel toda una noche. Vemos a José y María, los padres de Jesús, que cuando el Señor les revela por sueños que había peligro sobre la vida de ellos, ¿qué hicieron? Huyeron a Egipto también. Entonces, hermanos, no podemos decir que toda la vida los cristianos tienen que salir y poner el pecho ante las adversidades. Habrá momentos en los que hay que huir y otros en los que hay que quedarse y enfrentar la situación. Incluso Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, se menciona que en una ocasión dice que lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un precipicio y lo querían lanzar de ahí. Pero él se fue, dice, en medio de ellos. Ese no era el momento. Pero más adelante, en el Evangelio de Juan, vea conmigo por favor, en el capítulo 18, versículos del 3 al 9, ya la situación cambia. Juan capítulo 18, versículos del 3 al 9. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, esto fue la noche que capturaron a Jesús, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, orando con los discípulos, con algunos de ellos, y estos iban con antorchas y con armas. Pero Jesús, oiga esto en el 4, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir y sabiendo que ya era el tiempo, ¿qué hizo el Señor? Dice, se les adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Eso de se les adelantó es que Jesús sabía que lo buscaban, sabía que había llegado su hora. Entonces en esta vez ya no se fue, o sea, no se fue en medio de ellos, sino que se fue a encontrarlos. Y es que eso es lo que le digo, o sea, hay momentos en los que hay que huir y hay otros en los que hay que enfrentar las cosas. ¿Cómo sabremos cuándo huir y cuándo enfrentar? Dios nos va a decir en cada situación cuándo y cómo. Debemos hacerles frente a nuestros adversarios y en qué circunstancias debemos hacerle frente a los que nos persiguen, a los que pretenden hacernos daño. Y ahora los cristianos sabemos que hay una manera poderosa en que enfrentamos a nuestros enemigos y es a través de la oración. El versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces en esta ocasión Jesús no se fue, Jesús se quedó, lo arrestaron y sabemos el resto. Enfrentó a sus enemigos. Vemos a un Esteban también en el libro de los Hechos, el primer mártir que está registrado en las Escrituras, que fue lapidado por los fariseos, por los religiosos de su tiempo. Pero hay algo que ya me llama la atención también del ejemplo de Esteban, y quisiera que vea en Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7, 51. Esteban sabía a quienes estaba confrontando, sabía con quienes estaba tratando, sabía del riesgo que corría por lo que estaba haciendo. Y Esteban comenzó a hablarles, a predicarles, dijéramos de alguna manera, a reconvenir a las personas que le estaban escuchando. Y en algún momento, en el versículo 51, estas son las palabras de Esteban hacia los religiosos, hacia los fariseos que estaban oyéndole. Mire lo que les dice. Y lo pone ahí la Escritura entre signos de exclamación. ¿Cómo dice? Duros de cerviz. Eso, duros de cerviz, usted cámbiale y póngale soberbio si quiere. Porque duros de cerviz es saber, ya sabe que usted que es aquel el que no quiere
inclinar su cabeza, el que no quiere ser humilde. Entonces, lo que Esteban les dijo, soberbios les dijo. ¿Qué más les dijo? Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esas fueron las palabras de Esteban. Dice el versículo 54, miren, oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones. ¿Y qué hacían? Y crujían los dientes. ¿Se imagina el odio que esta gente habrá sentido contra Esteban? Crujían los dientes contra él, pero Esteban no se fue. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritos, se taparon los oídos para no escuchar lo que Esteban decía, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece Saulo por primera vez, el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces Esteban enfrentó con valentía a sus adversarios. Él no se defendió físicamente, pero sí les dijo lo que les tenía que decir, lo que el Espíritu Santo le dijo que les tenía que decir, y sabía que enfrentaba la muerte. Hay momentos en los que hay que huir, pero hay otros momentos en los que hay que quedarse y enfrentar. Esteban enfrentó la muerte. Y lo que Esteban les dice, que él vio a Jesús, que estaba, lo que les decía el día jueves, Jesús puesto en pie en el cielo a la diestra de Dios, que estaba esperándolo, que estaba listo ahí para acudir en su auxilio, aunque ese era el plan de Dios, que él muriera en ese momento. No podemos decir aquí: ay, Señor, te descuidaste y te mataron a Esteban. No, ese era el plan de Dios. Por eso le dije, nosotros, Dios va a tener cuidado de nuestra vida, y nada ni nadie nos podrá hacer mal siempre que esto no sea el plan de Dios. Pero si la voluntad de Dios es que alguno de nosotros padezca, pues entonces así será, y no tenemos nosotros por qué cuestionar la soberanía de Dios, o por qué cuestionar el poder de Dios, y de repente salir y decir: porque me vino una enfermedad, porque me asaltaron, o porque me hicieron algún mal, decir entonces Dios no es Dios. Eso sería un error, porque hay cosas que a los cristianos nos van a ocurrir y es parte del plan de Dios. Ahora bien, habrá momentos en los que hay que hacer uso de la sabiduría y de la cautela, y vámonos al libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 16. Proverbios 14, 16. También el Señor nos enseña esto, y no hay ninguna contradicción en lo que estoy diciendo. El sabio, dice el Señor, teme, ¿y qué hace? Y se aparta del mal. Y dice: mas el insensato se muestra insolente. ¿Y cómo? Mire, esto es algo así como que, o sea, para que se entienda mejor, como que de repente se escucha una balacera cerca en la colonia, cerca de su casa. ¿Qué hace usted al oír una balacera? Si usted anda por ahí afuera de su casa, mire, si está lejos de su casa, usted ve dónde se mete, aunque sea en un altragante, ¿verdad? No vaya a ser una bala mal puesta por ahí. Usted evita el peligro. Pero ¿no es cierto que también hay gente insolente, como dice aquí? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está el muerto? Ya andan buscando, oyen balazos y salen a buscar muertos, ¿verdad que sí? Entonces, agáchese, métase, le dice, no ve que están. Entonces, pero ¿cómo plantea o cómo nos presenta el Señor a ese tipo de personas? No, insensatos. Véanlo bien, ahí dice: mas el insensato, dice, se muestra insolente. ¿Y el sabio qué hace? El sabio teme. No, yo para qué voy a salir. Entonces, el Señor también nos dice que hay momentos en los que hay que ser cautelosos, pues, y hay que evitar el mal si no es necesario. Pero habrá ocasiones en las que por causa del Señor tenemos que enfrentar estas cosas. ¿A qué me refiero? Imagínese usted
que el Señor le dice, bueno, tenés que ir a predicarle a alguien a X lugar. Va, y el lugar es considerado una zona de peligro, pero Dios le ha dicho a usted que tiene que ir a visitar a esa persona y hablarle al Señor. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Hacerlo, porque si el Señor nos lo está mandando, Él sabrá lo que va a hacer con nuestras vidas. Pero si no es necesario, entonces nosotros debemos evitar el peligro. Hay momentos en los que debemos huir y hay otros en los que no. En el Proverbio 22:3, el Señor nos ratifica esto. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué hace el avisado? Cuando ve el mal, se esconde. Mas los simples, o sea, los tontos, los necios, pasan. Hey, mira, ahorita están asaltando, no salga. A mí no me va a pasar nada, yo soy cristiano. Allá al rato viene color de papel, ¿verdad? Sin nada, descalzo. ¿Y qué te pasó? Me robaron. No decís que sos de acero, pues. ¿Verdad? De acero centavos en el bolsillo porque te quitaron todo. El simple recibe el daño por falta de prudencia. Pero hay ocasiones, por eso digo, en los que nosotros ante los adversarios lo que tenemos que hacer es huir, evitar, no meternos en problemas. Y hay otros momentos en los que hay que enfrentar la situación. Así es decir, el Señor sabrá cómo tenemos que reaccionar en cada situación. Ahora, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Y aquí vamos a lo que Dios pide, que Dios espera de sus hijos. Mateo 10:28. Mateo 10:28. El Señor de manera muy puntual, muy específica y clara nos dice: no temáis. Ojo, no temáis. ¿A quiénes? A los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De la segunda parte del versículo no vamos a hablar porque no es nuestro tema hoy. Pero la primera parte el Señor dice, la instrucción a sus discípulos es: no teman a los que pueden matar el cuerpo. Y eso es lo más que nos pueden hacer en este mundo, hermano. Una persona lo más que puede hacernos al intentar hacernos mal, hablando en términos humanos, terrenales, es quitarnos la vida. Y por eso dice el Señor, el cuerpo pueden matar, pero no pueden destruir nuestra alma. No nos pueden enviar al infierno. No nos pueden quitar la entrada al reino de los cielos. Nos pueden quitar la vida, nada más. Y alguien dirá, hermano, ¿y qué más quiere? No, pues sí, puede parecer difícil, pero si nuestra vida está a salvo en las manos de Dios, aunque nos arrebaten la vida natural, la vida física, la vida terrenal, no nos van a quitar nada más. Y por eso el Señor dice, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Que también nos dice el Señor. Vámonos a Josué capítulo 1 versículos 5 y 6. Dios le estaba dando a Josué una tarea muy delicada, complicada, difícil. Josué en este momento estaba asumiendo el liderazgo de la nación de Israel en su trayectoria hacia la tierra prometida. Sabían que iban a enfrentar a enemigos fuertes, bien armados, bien preparados para la guerra, ciudades fortificadas, y que probablemente muchos iban a morir, y Josué era el que iba a estar al frente. Entonces el peligro era inminente, y Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente. Estoy en Josué 1:5. En todos los días de tu vida. Esas son las promesas de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Dios le está garantizando a Josué: vas a tener éxito. No estarás solo. Nadie te va a poder derrotar. No tengas miedo. Solamente le dice en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le estaba pidiendo a José que fuera? A Josué: valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces la valentía, hermano, es parte del carácter de los cristianos. Cautela por un lado, pero por otro, valentía. No debemos confundir la cautela con el temor, con el miedo, porque Dios dice claramente: no tengan miedo. Pero sí hay que ser cautelosos. Entonces le estaba diciendo: esfuérzate y sé valiente.
hay en la Escritura, y que eso más adelante en el estudio de la carta a los Hebreos lo vamos a ampliar, pero veámoslo ahora en Hebreos 11:32. Hay unos ejemplos que a mí es casi que me hacen llorar cada vez que leo esa porción. Cuando leo, y esto es el Señor nos está narrando las cosas que los primeros cristianos padecieron por causa de Él. Están haciendo una serie de menciones de personajes como Rahab, como Abraham, como Moisés, como José y otros personajes que aparecen ahí en el capítulo 11 de Hebreo, como personas que creyeron a Dios y actuaron y se movieron por la fe. Y después de mencionar a varios personajes, dice el escritor de Hebreos: ¿y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, mencionando a tantos hombres de fe que confiaron en Dios y padecieron por su causa. Que por fe, dice, oiga las cosas que hicieron: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y mire lo que sigue en el 35, aquí viene lo triste. Las mujeres que recibieron, dice, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Muchos cristianos fueron, ¿cómo se dice? Atormentados en el Coliseo romano. Eso está documentado históricamente, de que muchos cristianos se convirtieron en el espectáculo público de los romanos. Los emperadores romanos los usaron como espectáculo, los quemaban, los echaban a los leones, hacían toda clase de cosas con ellos para entretener a la plebe con la vida, ¿cómo se dice? A expensas de la vida de los cristianos. Entonces fueron atormentados, y dice, mire lo que dice a continuación: no aceptando el rescate. Como que les da la opción: ok, ¿quieres salvar la vida? Niega a Jesús y salvas la vida. Pero ellos no aceptaron el rescate, prefirieron padecer por causa del Señor, a fin de obtener, dice, mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. 37, fueron apedreados. ¿Qué más dice, hermano? Aserrados. ¿Qué más dice? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, oiga, pobres, angustiados, maltratados. Y cuando digo esto, estamos hablando de la Biblia, los plantea como hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios, hombres que amaban a Dios. Y dice la Biblia que anduvieron errantes, pobres, maltratados, angustiados, de los cuales, dice el versículo 38, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, ¿cómo? Buen testimonio. O sea, era gente de buen testimonio, pero eran pobres, pero andaban angustiados, pero fueron perseguidos, pero fueron martirizados, pero eran de buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces usted ve que el Señor, tal y como lo anunció, no a todos les iba a ir tan bien. Por eso Él dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. A veces vamos a toparnos con situaciones en las que el temor se va a apoderar de nosotros, las dudas nos van a asaltar. Pero ahí es donde le debemos decir al Señor: deme fuerza y deme confianza para enfrentar las adversidades y a los enemigos. El Señor dice: no teman, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y ahora vámonos a Isaías. ¿Qué es lo que Dios promete? Bueno, Dios dice en su palabra, y donde empezamos, en Isaías 54:15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien te quiere hacer daño, nunca va a contar con mi apoyo ni mi aprobación. Y eso es bueno. Eso es bueno saberlo, porque si alguien nos quiere hacer daño, usted y yo podemos estar seguros. Si estamos haciendo las cosas bien, si estamos tratando de agradar a Dios, podemos estar seguros que Dios no va a respaldar a alguien que nos quiera hacer mal, nunca. Esa persona va a actuar sin el respaldo de Dios. Dios dice: si alguien conspira contra ti, lo hará
sin mí. Y al final del versículo dice: el que contra ti conspirare, dice el Señor, delante de ti caerá. No hay por qué tener temor, solo debemos confiar en el Señor. No tomar nosotros la justicia en nuestras manos, porque también es lo que le decía, a veces es una de las tentaciones, ¿verdad? Cuando tenemos un enemigo, antes de que me vaya a hacer algo, mejor me libro del problema. No, usted confíe en el Señor, confíe en Dios y Él hará. Así dice la Biblia en un salmo: confíe en Dios y Él hará. Entonces, el que conspire contra ti lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Versículo 17: ningún arma forjada contra ti. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien nos quiere hacer daño y esa no es la voluntad de Dios, no nos va a pasar nada, hermano. Y mire, de eso hay tantos testimonios, tantos ejemplos de personas que han visto la protección divina sobre sus vidas en situaciones de gran peligro. Dios los ha guardado y los ha librado. Tenemos el ejemplo bíblico de los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego, al lago de fuego, al horno de fuego. ¿Qué pasó cuando los lanzaron al horno de fuego? Dice el relato que los hombres que los lanzaron se murieron, porque era tanto el calor que había cerca del horno que solo al acercarse, solo con el vapor, podríamos decir, ¿verdad?, que salía del horno, los que los lanzaron se quemaron, murieron. Pero luego dicen que se asoman a ver y ven que allá adentro andaban 4 personas como danzando adentro del horno, vea usted. ¿Y qué pasa, verdad? Y si solo lanzamos a 3, ¿y quién es el otro? Es el Dios Todopoderoso que estaba librando a sus hijos del fuego. Los guardó. Ahí está, la Biblia nos cuenta la historia. Dios guardó a estos hijos suyos porque confiaron en Él. Daniel también fue arrojado a un foso con leones hambrientos. Esos leones estaban deseando una mosca por ahí y les ponen a Daniel. ¿Y qué pasó? Como gatos mansitos, ¿verdad? Ahí me imagino que hasta haciéndole piojito el Daniel a los... Sacan a Daniel y les prestan a los sátrapas que habían conspirado contra Daniel, porque así dice el relato, que los que habían conspirado contra Daniel ahora visiten a los leoncitos. Dice que ni habían terminado de llegar al fondo del foso cuando los leones habían hecho chirajos. Ajá. ¿Cómo vemos nosotros la protección de Dios sobre sus hijos? El que quiera hacerle algo a los escogidos de Dios se va a topar con el Dios Todopoderoso. Así que usted y yo no debemos tener miedo, debemos confiar. Dice: tú condenarás, el Señor condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, y nuestra salvación de Dios vendrá. Vale, termino con esto. Bien, ya entendimos que vamos a tener enemigos en este mundo. Aunque nosotros no los busquemos, ahí van a estar. Es parte de la naturaleza humana. Los que servimos a Dios vamos a amarlo, vamos a confiar en Él, y los que no van a aborrecer a los hijos de Dios. Y luego el Señor nos invita a que confiemos, a que seamos valientes, a que no temamos, y que esto no sea causa de tropiezo, que la persecución y las amenazas no nos hagan apartarnos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 35 en adelante, para terminar, Pablo dice, hace la pregunta a sus oyentes, a los que oyen o leen esta carta, les dice: ¿qué nos separará del amor de Dios? Dicho de otra manera, ¿habrá algo que nos pueda separar de Dios, hermanos? Y él mismo él plantea las posibles opciones. ¿Será que la tribulación podría apartarnos de Dios? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? ¿No son acaso todas estas cosas que Pablo presenta aquí como posibles causas de alejarnos de Dios, las cosas que padecieron los cristianos que menciona la carta a los hebreos? ¿No son justamente las cosas que ellos padecieron? Eran pobres, errantes, espada y todo lo que ellos padecieron, persecución. ¿No es eso lo que padecieron ellos? Y no por eso se separaron de Dios. O sea, si hay ejemplos
de cristianos que han sufrido gran persecución y no se han separado de Dios. Y Pablo pregunta, ¿habrá algo que nos pueda separar de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. ¿Qué significa eso? Que por causa del Señor los cristianos sabemos que nuestra vida está expuesta al vituperio por causa de Él. Somos contados. Oiga, ¿cómo somos contados nosotros? ¿Como ovejas de qué? Sí, como cuando, mire, en el caso nuestro, en los, ¿cómo se llaman estos? En los rastros. Cuando usted ve un camión entrando con vacas, toros, bueyes o lo que sea al rastro, ¿qué piensa usted? Quizás los van a afeitar a estos, o los llevan a pasear, una cosa así. Si van entrando en un camión al rastro, ¿a qué cree que van? A morirse. Y cuando el Señor dice que nosotros somos contadas como ovejas de matadero, ¿qué cree que está diciendo? Que los cristianos estamos expuestos al vituperio y a la muerte por causa del Señor, que eso no nos debe extrañar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí viene la convicción de los cristianos, por lo cual estoy seguro, un cristiano verdadero está seguro de esto. Estoy seguro de que ni la muerte, ni que me amenacen con la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos debe separar del amor de Dios. Ni la persecución, ni las amenazas, ni nuestros enemigos, ni el hambre, nada de eso, ni la desnudez, ninguna de esas cosas nos debe separar del amor de Dios. Esa debe de ser la convicción de los cristianos. Dios nos invita a ser valientes y a confiar en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Les digo estas cosas para que en mí tengan paz. Así es que no temamos a los que quieren hacernos mal. Confiemos en el Señor y Él hará. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por estas palabras de ánimo. Gracias, mi Dios, por... ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive